Hola, os doy la bienvenida una semana más al canal. Hacía un tiempo que no nos veíamos porque me tomé unas semanas de vacaciones sin grabar, pero aquí estamos de nuevo con una de estas reseñas que os había prometido hace un tiempo. Una reseña de una novela que he tenido que aposentar porque fue una lectura increíble, impresionante, intensa y absolutamente envolvente. Por eso necesitaba reposar la novela antes de poder hablar de ella y quiero hacerlo con mucho cuidado para no soltar ni un solo destripamiento porque no os quiero estropear la lectura. Así que vamos allá. Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Mariana Enríquez empezó interesándome mucho antes como persona que como autora. Mariana Enríquez es una autora argentina, forma parte de esta nueva corriente literaria argentina, nace en 1973, estudia periodismo y creo que comunicación, periodismo fijo. Es una loca de la música punk y de la música rock, de las series de televisión, de la literatura de terror. Está muy influenciada, según leí en una de las entrevistas que le hicieron, por una de sus abuelas que era oriunda de Corrientes y era muy supersticiosa y le contaba muchas historias. Y esto se nota en muchos de sus cuentos y se nota también en esta novela, en Nuestra parte de noche, que está llena de folclore argentino. Os digo que a mí me interesó Mariana Enríquez antes como persona que como autora porque leí varias entrevistas, la vi en algunas entrevistas en YouTube y yo pensé, a mí esta autora tiene que gustarme porque tenemos las mismas referencias culturales, nos han impresionado las mismas cosas, las mismas películas, series de televisión, el mismo tipo de terror cuando éramos jóvenes, el mismo tipo de música, o sea, tenemos muchísima vinculación cultural ella y yo. Y además cuando habla de las obras y las autoras o autores que más le han marcado, habla de los que me han marcado a mí. Luego pensé, esta autora tiene que fascinarme. Pero mi primer contacto con Mariana Enríquez no fue bueno. Los que seguís este canal desde hace tiempo y habéis visto el resumen de lecturas de mitad de año de 2022, recordaréis que mi mayor decepción fueron los cuentos de Mariana Enríquez. ¿Quiere esto decir que Mariana Enríquez no es una buena cuentista? Yo no diría eso. Mariana Enríquez tiene grandes cuentos. Siempre nombro Tela de araña porque fue el que más me impresionó, pero tiene otros grandes cuentos. Lo que pasa que en los libros de cuentos, junto con una serie de buenos cuentos, se añaden, se incluyen también apuntes, que yo no llegaría a llamarlos cuentos, que pueden ser esos apuntes previos a comenzar a trabajarlos y convertirlos algún día en un cuento. A mí esto me decepcionó y pensé durante mucho tiempo que no iba a volver a intentarlo con Mariana Enríquez porque tenía unas expectativas perdonad, altísimas con ella. Pero pasó el tiempo. Dos personas en cuyo gusto literario confío ciegamente me dijeron: la novela es espectacular, te va a encantar, cómpratela porque no es ni siquiera de estas novelas que uno quiera sacar de la biblioteca porque luego vas a querer tenerla, vas a querer releerla. Hice caso en la primera parte, en lo de volver a intentar a leer a Mariana Enríquez, pero no en la segunda parte. Yo ahora ya pienso bien lo que voy a comprar porque siempre os lo digo, he metido la pata muchas veces comprando cosas por impulso. Así que como en la biblioteca de mi ciudad había esta novela, decidí sacarla. Bueno, pues os aseguro que yo esta novela la voy a comprar porque quiero volver a leerla. Tengo la sensación de que ha creado un mundo tan completo, o mejor dicho, tantos mundos dentro de esta novela, que con una primera lectura te quedas solo con una parte de la historia. Es una historia francamente profunda, que toca muchos palos. Me gusta muchísimo la manera que tiene de narrar, el narrador utilizado, el lenguaje, la cadencia, una cierta poesía oscura que se ve a lo largo de todo lo que nos va contando. La novela me fascinó y es por aquí por donde quiero comenzar. Nuestra parte de noche aparece publicada en 2019 o 2018, no lo tengo muy claro, pero en 2019 gana el premio Ralde, que sabéis que es un premio muy importante en España. Gana este premio y comienza a generalizarse la idea de que tenemos una nueva grande de las letras latinoamericanas. Cuando hice un book tag y en una de las premisas se preguntaba ¿qué novela tenías miedo a leer por sus malas críticas? Y nombré esta. Hubo mucha gente que me dijo en los comentarios: malas críticas, pero si ganó premios literarios, le aplaude la crítica. Sí,
La crítica aplaude esta novela, pero muchos académicos no la aplauden. Desde académicos que quizás no veamos en las redes sociales, pero podamos leer en artículos, en revistas especializadas y demás, que no os creáis que aplauden tanto esta novela, como profesores como por ejemplo Porrini Ortega de un canal que nunca recuerdo, bueno, si ponéis en YouTube Porrini Ortega os sale su canal literario, que es maravilloso. Yo, como lo sigo y me saltan sus vídeos, no tengo que recordar el nombre, pero sé que son unas siglas. Bueno, ellos, por lo menos Porrini, no parece que valore demasiado la obra de Mariana Enríquez. Entonces, desde mi perspectiva, había como una doble línea, una doble vara de medir a Mariana Enríquez, ¿no? Por un lado había gente que la valoraba muchísimo y por otro había gente que decía que estaba sobrevalorada. Tenía un poco de miedo a leer la novela. Finalmente la leí y fue un acierto. Nuestra parte de noche, que es el título, que además es un título bellísimo, está sacado de un poema, es un verso de un poema de Emily Dickinson, otra de las cosas que tenemos en común Mariana Enríquez y yo, que es el amor por la poesía de Emily Dickinson. Cuando se le pregunta en una entrevista a Mariana Enríquez sobre nuestra parte de noche, ¿qué es nuestra parte de noche? ¿Qué lleva nuestra parte de noche? ¿Qué condimentos, ¿no? ¿Qué elementos hay en la creación de esta novela? Como si fuese un plato, ¿no? Como si fuese una receta. ¿Qué condimentos? ¿Qué echaste, ¿no? ¿Qué echaste en esa olla para que saliera nuestra parte de noche? Y ella dijo esto, y lo voy a leer porque me parece interesantísimo. Nuestra parte de noche está hecha con un poco de Mary Shelley y el romanticismo inglés, William Blake, mitología argentina, Twin Peaks, sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato, con escritores del boom latinoamericano que pasaron desapercibidos como José Donoso y Juan Carlos Onetti. Todo esto está en la base, en los cimientos de nuestra parte de noche, y yo adoro todo eso. Todo esto, no hay nada que haya nombrado aquí que a mí no me parezca excelente, que no sea, y los que me conocen lo sabéis, cosas que me obsesionen o que me gusten tanto hasta el punto de obsesionarme. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, Twin Peaks, bueno, a mí me gusta mucho David Lynch en general, ¿no? Su cine, pero Twin Peaks es una serie que suelo ver al inicio de cada verano o cada 2 veranos. Por ejemplo, el verano pasado no la vi, pero este verano voy a ver Twin Peaks otra vez. Son cosas, tenemos tantas cosas en común que yo pensé, ¿cómo no va a gustarme esta mujer escribiendo? Cuando leí la novela me pareció una obra maestra. Si yo tengo que ponerle una única pega, por ponerle alguna pega a esta novela, es la siguiente, que creo que, mirad que es larga, 700 páginas aproximadamente, que creo que necesitaría unas 20 o 30 páginas más para desarrollar un poco más ampliamente el final, aunque el final me gustó mucho. Yo no sé si igual no es que necesite estas páginas, sino que yo no quería que la novela terminara. Es una novela, y esto tengo que dejarlo muy claro, muy dura, llena de escenas de una violencia bestial, pero bestial. O sea, no miedito, no escenitas narradas por encima, no. La maestría de Mariana Enríquez a la hora de describirnos los espacios y los ambientes y las emociones de los personajes hace que sean muy vívidos dentro del lector todo esto que está pasando. De manera que todavía ahora a veces voy por la calle o de repente me asalta una imagen de uno de los momentos más duros. Es una novela francamente dura y francamente violenta. ¿Qué nos cuenta esta novela? La sinopsis, sin entrar en demasiado detalle, porque la mínima cosa que cuentes de más te estropea realmente la experiencia lectora, y mirad que todo el mundo que me conoce sabe que a mí no me importan los spoilers, a mí me destripan una novela y como lo que realmente me importa es cómo me están contando la historia, pues saber que va a ocurrir esto o aquello no me estropea la experiencia lectora. Pero yo entiendo que hay mucha gente a la que sí, y esta novela es de esas novelas en las que no quiero pasarme, así que voy a contarlo muy a grandes rasgos. La historia nos narra la vida de Juan y su hijo Gaspar, junto con su mujer Rosario. Juan, Gaspar y Rosario pertenecen a una secta. Rosario ha muerto en extrañas circunstancias y Juan va con su hijo pequeño Gaspar a casa de la familia de su mujer, de su difunta mujer,
que pertenecen a la oligarquía argentina. Las clases más altas argentinas son muy ricos, son muy poderosos y además pertenecen a una secta, siendo la cúpula de esa secta. Juan al mismo tiempo es medium dentro de esta secta. ¿Qué persigue esta secta? Persigue un contacto con la oscuridad en mayúscula, porque cada vez que contactan con la oscuridad van teniendo un elemento más que, como si fuese un puzzle, van uniendo a otros elementos que van adquiriendo, otros conocimientos que van adquiriendo cada vez que entran en contacto con la oscuridad, y para eso necesitan a Juan, porque es el medium, es la puerta que se abre hacia la oscuridad para los seres humanos, y lo que buscan en la oscuridad es que les dé el conocimiento para la vida eterna. ¿Cómo que la vida eterna? ¿Un cuerpo que viva eternamente? No, el cuerpo se estropea, el cuerpo muere, pero pueden transmigrar o sí, trasladar la conciencia de un cuerpo enfermo y moribundo a un cuerpo mucho más joven. Tiene miedo Juan a esta secta, tiene mucho miedo, y como empieza a ver que su hijo Gaspar tiene las mismas cualidades que él, luego que ha nacido para ser medium, todo lo que hace a lo largo de la novela es tratar de salvar a su hijo, y para ello muchas veces hace cosas que nos resultan, iba a decir incomprensibles, pero no, porque en situaciones tan extremas probablemente puedan ser comprensibles en algunos casos, pero violentísimas y terribles. No solamente conocemos la historia de Juan, o la historia de Rosario, o la historia de Gaspar, sino la historia de una serie de personajes secundarios importantísimos que además tienen un gran peso. Mariana Enríquez es una maestra a la hora de transmitirnos lo que es la historia, los momentos culmen importantes para que nosotros entendamos el desarrollo, el arco evolutivo de los personajes. Hay un gran y variado número de personajes, y todos ellos, la inmensa mayoría, son capaces de una violencia absolutamente extrema. Esta novela trata muchísimos temas, muchos temas. No voy a hablar de todos porque sería imposible, y porque además sería necesaria una segunda lectura mucho más atenta y mucho más profunda. Por eso os digo que me apetece volver a leer esta novela dándome un tiempo, ¿no?, para aposentar esta primera lectura y volver a leerla, porque creo que hay muchas cosas que te pueden pasar desapercibidas en una simple primera lectura. Pero ¿cuáles son estos temas, o los que más me apetece a mí comentaros? Pues los siguientes. Lo primero que llama la atención es el tema de la herencia genética, o incluso la relación entre los padres y los hijos. Los hijos son posesiones de los padres, son recipientes que pueden contener en algún momento la conciencia de esos padres. Luego, si la oscuridad les diera este conocimiento, los hijos podrían servir para que los padres tuvieran una vida eterna. Repito, no el cuerpo que muere, sino habría una transmigración. Es que no sé ni siquiera si esta es la palabra más correcta, pero bueno, es la que se me ocurre, una traslación, una transmigración de la conciencia de ese cuerpo moribundo al cuerpo más joven, y siempre es más fácil que no se rechace, como tipo trasplante, ¿no? Cuando hay muchas cosas en común entre ambos cuerpos, ¿no? El cuerpo originario de la conciencia y el cuerpo al que se va a emigrar esa conciencia. Si es un hijo, si es alguien de la familia, pues se considera que es más fácil. Para proteger a su hijo, Juan es capaz de hacer cosas sumamente crueles. Juan no es un padre perfecto, como Rosario, que es la madre, no fue una madre perfecta. A veces tuvieron dudas de qué hacer con su hijo Gaspar. Hay veces, ahora que está viudo, que Juan no es capaz de cuidar bien a Gaspar, y es Gaspar el que está al cuidado de su padre enfermo, porque en muchas ocasiones la enfermedad puede con él y casi parece el niño que es pequeño, cuando empieza la novela por lo menos, porque luego vamos a estar a lo largo de distintas décadas, ¿no?, conociendo la historia de todos estos personajes. Pero al principio, que es un niño, muchas veces casi parece que es el que cuida muchas veces a su padre. Pero al mismo tiempo, todos estos miembros de la secta han sido hijos de gente de la secta y han sido tratados de igual manera. Luego, al hijo no se le ama, el hijo es una posesión, el hijo es algo utilitario. Y está contado de una manera tremendamente fría y tremendamente dura, que te hace reflexionar sobre qué somos capaces de hacer por lograr algo que queremos y qué somos capaces de hacer por proteger a nuestros hijos, porque a veces para proteger a nuestros hijos, o mucha gente para proteger a sus hijos, hace cosas realmente crueles.
Otro tema que yo creo que cruza toda la novela, desde la primera a la última página, es la denuncia social tremenda que hay en estas páginas. Hay unas partes de la novela que transcurren durante la dictadura de Argentina, la dictadura de Videla, y vemos una sociedad absolutamente corrompida donde la oligarquía, las clases más elevadas, tienen carta blanca para hacer todo lo que les da la gana, son impunes, no les ocurre absolutamente nada. Pero es más, la secta hace cosas aterradoras, especialmente con los niños. Ya os digo que es una novela muy violenta y muy dura de leer, muy bien escrita, pero muy dura. Hacen cosas absolutamente horripilantes. Pero como viven en una dictadura extremadamente violenta, donde es el pan nuestro de cada día, el que aparezcan fosas comunes llenas de cuerpos, ¿no? Llenas de personas a las que han torturado y a las que han asesinado, la secta pasa muy desapercibida porque muchos de estos cuerpos que acaban apareciendo se piensa que han sido asesinados por la propia dictadura, ¿no? Por los propios militares. Hacen auténticas aberraciones porque las clases altas consideran que las clases bajas están ahí para su propio disfrute y beneficio, para lo que ellos necesitan. Se consideran que están tan por encima que no consideran a estas clases humildes seres humanos con derechos y dignos de un respeto, de manera que se les hace de todo, no les tiembla la mano. Y cuando digo de todo, digo de todo. Repito que hay descripciones en la novela que no tengo palabras. Pero hay una crítica muy fuerte a lo que es la sociedad del momento, los abusos, pero más allá de que sea la dictadura, porque hay una crítica, evidentemente, a la dictadura de Videla, hay también una crítica a lo que las clases altas hacen en Argentina con las clases más humildes, y que es algo que se puede extrapolar a la actualidad, no es algo que solamente se pueda leer desde la perspectiva de la dictadura de Videla. Otro de los temas que me gustó comprobar que Mariana Enríquez introducía en esta novela es el tema del vampirismo. Sabéis que a mí me gusta muchísimo la literatura de vampiros, que me gusta tanto que incluso cuando una obra es mala o una película es mala, la leo y la veo igual. Estaréis preguntándoos, ¿no será para tanto? ¿No habrás leído Crepúsculo? Sí, señor, he leído Crepúsculo y he visto la serie, o sea, la serie, quiero decir, la saga de películas. Sí, es un mundo que me interesa, algún día quizá grabé un poco esto. Tiene mucho que ver el tema del vampirismo con cómo cada uno enfrenta la muerte. Yo descubrí el tema de los vampiros cuando se murió mi abuelo, yo tenía 7 años, quería muchísimo a mi abuelo, fue un golpe durísimo, y en la biblioteca, cuando fui a sacar un libro, descubrí la saga de libros del Pequeño Vampiro, que os pondré por ahí alguna cubierta, todavía se venden, de hecho creo que hay ediciones ahora actualizadas, yo no sé cómo serán, porque claro, desde niña no las he leído, pero eran interesantísimas, y yo descubrí que yo no sabía lo que era un vampiro, que los vampiros podían vivir eternamente, y yo que, bueno, estaba en un momento en el que pues tenía que asumir el shock, ¿no? de la muerte de un ser querido, me pareció muy atractiva esta idea de la vida eterna. Entonces yo creo que por ese motivo empezaron a interesarme tanto toda la literatura vampírica. Bueno, a Mariana Enríquez también, como a mí, le gusta mucho la literatura de vampiros. En la novela hay algunas alusiones a Drácula incluso, pero no es el vampiro que chupa sangre. Bueno, tenemos que recordar. Tengo un vídeo, por cierto, en el que os hablo de vampiros, que es el vídeo en el que hago la reseña de Drácula, lo voy a dejar por aquí abajo, perdonad, por si a alguien le interesa, en el que hablo un poco de la literatura de vampiros y bueno, cómo ha ido evolucionando, y ahí os lo explico más a fondo, pero bueno, ya lo dije en el canal, que los vampiros no desde el principio de los tiempos han sido seres que sobreviven alimentándose de sangre, eso es muy posterior. Al principio el vampiro era un no muerto que venía del más allá a buscar a sus seres queridos, pero no se alimentaba de sangre, eso era muy posterior. Aquí no se alimentan de sangre, pero sí es cierto que buscan la vida eterna a través de, bueno, pues perpetuarse, que su conciencia pues se traslade de ese cuerpo que se está muriendo a un recipiente, a un cuerpo más joven, pero también porque a través del sexo consiguen, como los vampiros a través de la sangre, una enorme energía, una fuerza sobrehumana. Y para personas como por ejemplo Gaspar y como Juan, que son de una belleza impresionante, sobre todo para Juan, se ve muy bien en la primera parte,
conseguir parejas era muy fácil porque era extremadamente bello, lo cual también es un juego que me recuerda un poco a Cara de Ángel, ¿era Cara de Ángel el nombre del torturador del señor presidente, que era un torturador violentísimo pero al mismo tiempo era un hombre bello, ¿no? Pues aquí es lo mismo, Juan es capaz de una enorme maldad también, pero es de una belleza que parece como que choca, ¿no? Teniendo en cuenta que antiguamente la belleza se relacionaba con la virtud y con la bondad y la fealdad con la maldad, por eso de que el físico era un reflejo del alma. Esto viene ya, bueno, podemos hacer como incluso alusión a Platón, que no me voy a poner yo, que no estoy yo para hablar de Platón, pero bueno, nos entendemos, es como una vuelta de tuerca, ¿no? Es la belleza más enorme física, que sin embargo dentro ese ser humano pues tiene la mayor de las oscuridades. Esta revisión de lo que es el tema del vampirismo a mí me pareció muy interesante porque no deja de ser la búsqueda de la vida eterna. Y por último, aunque hay muchos más temas, me gustaría hablar de que hay una mansión encantada, no sé si encantada es la palabra, pero sí hay una mansión que recuerda muchísimo, muchísimo a La maldición de Hill House. Bueno, recuerda mucho no a la novela La maldición de Hill House, sino a la mansión, a Hill House. No sé si porque hace poquito que leí Hill House y entonces como las tengo las dos bastante recientes, parece como que las relaciono, pero sí hay una mansión. Aquí no quiero meterme demasiado porque si no voy a destripar partes de la obra, pero os vais a encontrar con una mansión muy especial por las cosas que ahí dentro ocurren. Y a mí toda novela en la que aparece una casa, llamémosla encantada, fantasmal, llamémosla X, me va a interesar, me va a encantar. Por último, quería comentaros la lista de autores que Mariana Enríquez considera que son sus maestros a la hora de escribir, yo creo que en general, ella su obra, pero en particular nuestra parte de noche. Los voy a leer porque no me acuerdo de todos de memoria, ¿de acuerdo? Pero yo voy a daros mi pequeño punto mi pequeña opinión de en qué partes creo yo que puede influir, de qué manera puede influir en la novela. Dice que la primera gran influencia suya es Emily Bronte, de Cumbres Borrascosas. A ver, es que de verdad, yo todas las autoras, sobre todo autoras, ¿no?, que dicen, a mí me ha marcado Cumbres Borrascosas, cuando las leo me apasionan. Mariana Enríquez con esta novela, Carmen Martín Gaite con cualquier cosa que haya escrito, Belén Gopegui con cualquier cosa que haya escrito. Para mí es garantía de que autora, porque conozco pocos autores que hablen de Emily Bronte, la verdad, pero cada autora que dice que es su obra capital o una de sus obras capitales, cuando leo a esa autora es una garantía segura. ¿En qué creo yo que Cumbres Borrascosas influye esta novela? Pues mirad, en el ambiente infernal. Cumbres Borrascosas es el infierno en la tierra, no me refiero a la novela en general, sino la parte de la casa de Cumbres Borrascosas, es el infierno en la tierra. Y nosotros tenemos una casa, una mansión, que es también el infierno en la tierra, dentro de nuestra parte de noche. Lovecraft, bueno, pues Lovecraft, toda la parte truculenta, terrorífica y grotesca de Lovecraft se ve muy bien cuando leemos determinados pasajes de esta novela. Ernesto Sábato y Onetti por lo mismo, porque son capaces de transmitir una oscuridad con tintes sociales, tanto el uno como el otro, que es lo que nos transmite Mariana Enríquez. Porque sí, esta novela puede tener elementos paranormales, elementos de terror, llamémoslo X, pero tiene un componente de crítica social enorme, es un oscurantismo es una sociedad oscura realmente lo que nos está mostrando. Y esto se ve mucho tanto en Onetti como en Sábato. Baudelaire y Rimbaud, pues ambos, sobre todo Baudelaire, por lo mismo, por ese descenso a los infiernos, por esa búsqueda de lo pecaminoso y lo grotesco porque va a conseguir algo. En el caso de Baudelaire sería, por ejemplo, si llego a la poesía, a eso que llaman el arte, a través del descenso a los infiernos, justifico ese descenso a los infiernos. Entonces, aquí en esta novela, la secta justifica todo en nombre de lo que quieren conseguir. Bien hecho está, si consiguen lo que desean, ¿no? Luego Manuel Puig, yo creo que Manuel Puig, su relación también, siendo un ser diferente,
con la sociedad del momento. Esos protagonistas de Manuel Puig, bueno, Puig, yo creo que los argentinos lo pronunciáis Puig, no a la catalana, sino españolizado. Pues Manuel Puig tiene, que por cierto recomiendo muchísimo, alguien me preguntó el otro día por Instagram si lo recomendaba, recomiendo todo Manuel Puig, es un escritorazo impresionante. Yo también lo veo muy bueno, con otros tintes distintos porque, bueno, en fin, es otra época también y con otras influencias, pero lo veo un poco heredero también de Sábato en el sentido de que muestra una sociedad oscura también, o sea, el individuo contra una sociedad que no lo entiende. Y que lo aplasta. Silvina Ocampo, es que cómo no va a estar influenciada por la gran Silvina Ocampo, la mujer oscura, o sea, el alma oscura, como escritora, no como mujer, nos entendemos, ¿no? El alma oscura de esta escritora, tal y como parece, la maldad reflejada, las mujeres de Silvina Ocampo, que de angelitos no tenían nada, como las mujeres que vamos a ver en la obra de Mariana Enríquez. Yo sí veo la influencia de Silvina en Mariana. Después el gótico sureño, es que es evidente, o sea, el gótico sureño, pero mirad, de una manera tan especial, porque yo diría que esto es el gótico argentino, o sea, todos los elementos que tienen el gótico sureño, y os voy a dejar abajo otro vídeo mío hablando de una novela con motivo de Halloween, y en el que hablo un poquito del gótico sureño, os lo voy a dejar abajo también, para que veáis las características y no extenderme ahora. El gótico sureño y esas características que tiene también de lo grotesco, de lo oscuro, de lo extraño, de lo folclórico con esa dimensión casi demoníaca en muchas ocasiones, lo vemos en Mariana Enríquez. Lo que pasa es que Mariana Enríquez tiene la inteligencia de no copiar a Faulkner o de no copiar a Toni Morrison, sino de tomar del folclore argentino, que es riquísimo. Yo descubrí una Argentina diferente con Mariana Enríquez, muy distinta, y bueno, con los que hablé del tema, que hablé con varios argentinos del tema, lo sabéis, yo había muchas cosas del folclore argentino que no, vamos, ni me imaginaba, y que estoy, bueno, el Gauchito Gil, por ejemplo, que ahora me interesa todo ese mundo, ¿no? Cuando veo esas imágenes y demás, ¿cómo era? ¿El San la Muerte puede ser? Bueno, que me choca muchísimo ese culto pagano, digamos, no sé si se puede llamar culto pagano, pero para mí me descubrió un mundo que desconocía completamente, pues todo ello introducido en la novela. Luego yo lo llamaría gótico argentino más que gótico sureño. Y luego Stephen King. A ver, ¿qué autor de terror no está influenciado por Stephen King? Stephen King, pues yo, por ejemplo, para mí Mariana Enríquez estaría un poco influenciada por el Stephen King que no es el Stephen King del susto. Es el Stephen King que va creando una atmósfera que es tan asfixiante casi desde el principio que parece que no puedes respirar. Son novelas que te cuidas muy mucho de leer por la noche o leer por la noche cuando estás solo. O sea, crea ese tipo de atmósfera terrorífica. Antes de dar por finalizado este vídeo, quería comparar esta novela, Nuestra parte de noche, con otra que leí hace como 2 o 3 veranos, que vamos, en calidad no se le puede acercar, no se le puede comparar, no se le acerca, está muy lejos, pero que yo en su momento disfruté muchísimo, que es Gótico, de Silvia Moreno García. Silvia Moreno García es una autora de origen mexicano, pero que yo sepa ella es canadiense de nacimiento ya. El título original era Mexican Gothic, lo que pasa que lo tradujeron como gótico y me parece un error. Creo que el título gótico mexicano sería maravilloso. Esta novela me la compré por 3 motivos, y los 3 muy tontos. Primer motivo, la cubierta es maravillosa. Segundo motivo, el título es maravilloso. Tercer motivo, The Guardian dice de ella: es una mezcla entre Lovecraft y las hermanas Bronte, ambientada en Latinoamérica. Ninguna de las cosas de las que estoy hablando hoy en día me llevarían a comprar un libro, pero hoy en día ya tengo la cabeza más aposentada. En su momento compré este libro pensando que es de este tipo de libros que tú tienes el pálpito de que te va a gustar. Mirad, es un libro muchísimo más comercial. Mariana Enríquez no es comercial, y Mariana Enríquez tiene un tipo de literatura que es profundamente poética, una poesía oscura, una poesía incómoda, pero su prosa es muy poética y utiliza unos narradores muy trabajados. Es una novela de una calidad extraordinaria. Nos encontramos aquí en Gótico con una novela muchísimo más comercial, no está tan trabajada. Creo que la autora no alcanza ni de lejos las cotas de maestría que alcanza Mariana Enríquez, pero al igual que Mariana Enríquez escribió una novela muy ambiciosa, esta novela es muy ambiciosa y tiene muchos elementos muy interesantes. Yo la sigo recomendando, aunque no la considero alta literatura, ¿vale?
a ver, ganó algún premio literario, creo recordar, ¿vale? No sé si por aquí lo pondrá. Yo soy muy mala para estas cosas. Creo recordar, no sé si esta novela o la propia autora ganó algún premio literario, quiero decir que tampoco creéis que es que la novela es mala, pero no tiene esa prosa trabajada, delicadísima, delicadísima incluso en su horror que tiene Mariana Enríquez. Es mucho más comercial, es una literatura más comercial. Es una obra que también es bastante grotesca por momentos y que nos cuenta una historia que a mí, francamente, me enganchó muchísimo. Lo que pasa que el final de la novela sí que me pareció un poco edulcorado, ¿vale? Lo dejo ahí, pero hasta ahí. Nos cuenta la historia de Noemí Taboada, que es una joven perteneciente a la alta sociedad mexicana, que un día recibe la carta de su prima era huérfana y se crió con ella y con su padre, a ella también le falta su madre, y que hace un tiempo se casó con un inglés, que México adentro, las tierras interiores de México, en medio de un bosque, en lo alto de una especie de montaña rodeada de árboles, tenía una mansión impresionante y se dedican a las minas. Se casó con este hombre y vive ahí y había pasado un tiempo. La familia no estaba muy convencida de que se casara con ese hombre porque llevaba muy poco tiempo el noviazgo, ¿no? Pero ella estaba tan enamorada y deseaba tanto casarse que se lo permitieron. Han pasado unos meses y Noemí recibe la carta de su prima, una carta que incomoda muchísimo a su padre porque en ella la prima dice que cree que alguien está tratando de matarla, de envenenarla y que además oye ruido por las paredes. El padre de Noemí asume inmediatamente que la prima está enloqueciendo y le dice: esto es cosa de mujeres, vete tú, habla con tu prima y si está realmente desquiciada, si realmente ha perdido la razón, convence a su marido de que busque la ayuda de un psiquiatra. Así que Noemí se embarca en esa aventura de meterse por el medio de un monte, un monte se llama aquí en Asturias, ¿no? Por el medio de un bosque hasta llegar a la casa que queda en el corazón del bosque, rodeada de... Es que realmente es el bosque de los cuentos de hadas, el bosque de Hansel y Gretel, el bosque a donde los niños se pierden y tienen que encontrar por sí mismos la salida. Pues es ese tipo de bosque, porque es como una especie de cuento de hadas truculento. Cuando llega se encuentra con una casa muy particular, con una prima que está muy enferma y que ella tiene que verificar si realmente está enloqueciendo o alguien está tratando de envenenarla y quitársela de encima, y la familia del marido de su prima es también una familia muy particular, son muy elitistas, son extremadamente racistas porque ellos son ingleses, ellos son blancos, y entonces Noemí les parece como morena, les llama la atención porque les parece morena, y la tratan con una cierta... condescendencia porque la miran por encima del hombro. Y luego además Noemí es una mujer que abraza esos primeros conatos fuertes del siglo XX del feminismo y por lo tanto todo junto pues no les gusta demasiado. Es una novela que es cierto que crea un ambiente bastante interesante y gótico dentro de la casa. Es cierto, no voy a decir en qué sentido, que nos encontramos con los elementos más grotescos como de influencia de Lovecraft, pero también es verdad que es una novela como muy de entretenimiento, aunque trata temas muy serios que a mí me resultaron muy interesantes, pero repito que el estilo no es un estilo pulido, no es esa literatura elevada que sin embargo sí es nuestra parte de noche, pero os lo recomiendo mucho. Yo la leí en verano. Y no sé por qué, a pesar de ser una novela tan oscura, me parece una novela para verano. Entonces, aquí en el hemisferio norte, que estamos en verano, la podéis leer. Y los del hemisferio sur, que estéis en invierno, estará oscureciendo primero, estaréis pasando frío. El gótico es más de invierno que de verano. Pero bueno, yo la leí en verano, un verano que... De hecho, creo que de esta novela os había hablado ya en el primer vídeo del canal, no vayáis a él porque es un horror, es un vídeo que grabé, estaba nerviosísima, pero bueno, en el primer vídeo del canal había hablado de esta novela porque fue una de mis lecturas de ese verano. Bueno, espero haberos animado a leer sobre todo nuestra parte de noche, pero si nuestra parte de noche os parece demasiado truculenta por la violencia que destila Mariana Enríquez, podéis leer esta, que es de una casa, de una familia y de, bueno, también con bastante violencia. Es truculenta, pero no es ni la mitad.
Y bueno, tiene algunos misterios interesantes y bueno, es que a mí me gustó. O sea, de verdad, hay muchas veces que uno tiene que reconocer que aunque una obra no sea una gran obra maestra, ni siquiera una obra escrita muy bien, porque hay veces que hay obras maestras y novelas que sin ser obras maestras están muy bien escritas, está bueno, está escrita con corrección y demás, no es una gran novela, no creo que pase a la historia ni muchísimo menos, pero yo la disfruté muchísimo, o sea que también os la recomiendo, pero bueno, diciéndoos la realidad, que a mí me gustó mucho, pero que no creo que sea, vamos, la octava maravilla. Pero si os parece muy fuerte nuestra parte de noche, bueno, pues quizá esta os guste un poco más. Haced el esfuerzo con nuestra parte de noche. Yo creo que os va a descubrir un mundo, el de Mariana Enríquez, del que no vais a querer salir, a pesar de ser tan terriblemente oscuro. Yo de hecho estoy deseando que Mariana Enríquez escriba otra novela así. ¿Sabéis que tengo muchas ganas de leer la obra que Mariana Enríquez le dedica a Silvina Ocampo? La hermana pequeña, mi hermana pequeña, no, la hermana pequeña, creo que se titula. Tiene también una sobre cementerios que yo, bueno, la verdad es que a mí los cementerios me gustan mucho, me parecen lugares de paz y a veces los hay bellísimos, francamente. Bueno, os animo mucho a leer a Mariana Enríquez, es un mundo duro, pero es un mundo muy particular. Hay muy pocos autores que tengan un mundo propio, muy pocos autores que cuando los lees te das cuenta inmediatamente, tiene que ser esta autora porque trata estos temas y es obsesiva de esta manera y tiene este estilo. Mariana Enríquez tiene su propio estilo, tiene una marca muy fuerte, no hay tantos autores que la tengan. Para mí es una autora especialísima. A mí no, yo no la destaco como cuentista, aunque tenga cuentos que me gustan, pero esta novela es espectacular, espectacular. Y mirad, autoras como Mariana Enríquez y como Shirley Jackson hacen de la literatura de género, como el terror, obras maestras. Porque realmente la literatura de género no es peor ni es mejor. Son los autores los que hacen de estas obras, bueno, pues mínimas u obras máximas, como en el caso de Shirley Jackson y en el caso de Mariana Enríquez. Muchas gracias por haberme escuchado y chao, hasta la próxima.